Pues, los reaseguros, la forma más fácil de entenderlos, creo yo, es como los reaseguradores son los aseguradores de los aseguradores. Es decir, ¿por qué tendría un asegurador que reasegurarse? La razón es muy sencilla. Cuando tienes una exposición a un país en específico y todo tu capital y todo tu negocio está en ese solo país, pues se vuelve un riesgo que no es tan fácil de manejar. Es como el viejo dicho de la gallina o los huevos y las canastas, ¿no? ¿Dónde pones todos tus huevos? Pues no los pones en una sola canasta. Lo mismo es el reaseguro. Es una forma de expandir tu riesgo. Lo que hacen estos reaseguradores es tomar riesgos de diferentes partes del mundo. Es decir, para riesgos de terremoto podrían tomar riesgos de Japón, de Chile, de México, y a la vez tomar riesgos de Australia o riesgos de otras partes del mundo. Y entonces es imposible de alguna forma que sucedan catástrofes como terremotos muy fuertes en todos los países en donde uno tiene un portafolio de inversión o de toma de riesgos. Lloyd's es el mercado de seguros y reaseguros por excelencia en el mundo. Empezó hace más de 320 y tantos años en Londres, y es en donde están todavía nuestras oficinas principales. Tenemos negocios en 200 países alrededor del mundo, y en Latinoamérica tenemos algo así como 1,5 billones o 1.500 millones de dólares de negocios. En México estamos encima de los 400.000 millones de dólares. Y nuestro mercado tiene normalmente en todo el mundo una participación de alrededor del 70% de nuestro negocio en seguros y el 30% en reaseguros. Tenemos una presencia en México desde el año 2015 y estamos tratando de que esa presencia se incremente dentro del mercado mexicano. Es decir, el trabajo de la corporación consiste en defender las licencias, en hacer conocer a Lloyd's en los países en donde estamos presentes, obviamente. Y por último, el trabajo también muy importante tiene que ver con el proteger el mercado y hacer que el capital dentro del mercado sea utilizado de la manera más eficiente posible. Entonces tenemos un rol de supervisión de lo que se suscribe dentro del mercado de Lloyd's. De hecho, Lloyd's está a punto de renovar una publicación que se llama City Risk Index, o publicación que tiene que ver con los riesgos de cada una de las ciudades en el mundo. Analizan alrededor de 300 ciudades de la vez anterior y ahora están más o menos en el mismo número, y estas ciudades son analizadas contando todos los riesgos que puedan suceder. De hecho, hay riesgos que no son asegurables, y de hecho el riesgo no asegurable más importante para la región de Latinoamérica es la caída de la bolsa. Y entonces lo que hacemos con este índice de las ciudades, de riesgos en las ciudades, es alertar a quienes viven y dirigen o gestionan los riesgos dentro de cada ciudad, para que tengan un entendimiento más claro de dónde están los riesgos y cómo prever que esos riesgos se conviertan en catástrofes que cuestan demasiado, ¿no? Los riesgos que nosotros vemos como más recurrentes en la Ciudad de México, o bueno, en el país en general, digamos, son, además de la caída de bolsa, los vientos huracanados y este tipo de cosas que afectan mucho a las regiones de la costa. También vemos conflicto social como un problema importante, vemos a los volcanes como un problema importante, los terremotos, y también a las pandemias, ¿no? México como país tiene una penetración todavía muy baja del seguro, y es lamentable porque si esa penetración hubiese sido más alta, hubiese habido más facilidad para ayudar a la gente que sufrió la catástrofe del terremoto. Pero además, con algo que en México es muy específico, y es no hay una claridad cristalina, digamos, en cuanto a qué tipo de seguro tomar. Entonces hay gente que toma seguros porque su banco se lo exige para la hipoteca, pero quizás ese seguro no está cubriéndolos para cuando suceda algo en sus casas, y solamente cubre al banco y no cubre el valor de la casa. También existen problemas como, por ejemplo, que se asegura en un edificio unos cuantos departamentos y los otros no, y si el edificio está a punto de colapsar,
pues los que no tienen seguro prefieren quedarse viviendo ahí hasta que el edificio colapse porque no tienen cómo reponer el costo que les significaría reconstruir su departamento, mientras que los que sí tienen seguro están totalmente dispuestos a empezar de nuevo el edificio desde cero. Que dentro de la Asociación de Aseguradores en México se está trabajando para poder gestionar seguros o vender seguros que cubran a todos los que están implicados dentro de una catástrofe. Existe no solo en México, existe en casi todos los países de Latinoamérica, y existe porque hay una gran diferencia entre la gente que tiene y la gente que no tiene dinero, ¿no? Y para suplir eso, pues el seguro puede ayudar en alguna forma, pero yo creo que lo más importante es que el Estado invierta en educación, que se consiga educar a la gente de todos los niveles sociales a un nivel básico de preparación para que puedan ser capaces de desarrollarse a sí mismos hacia el futuro, ¿no? Y mientras no se logre un estándar educativo que sea igualitario e importante, es decir, que consiga niveles educativos comparables a los del primer mundo, pues todo país va a tener riesgo de conflicto social muy importante, porque no existe la posibilidad de ascender dentro del escalafón social, y eso genera conflicto siempre.